Bien, vamos a continuar y ahora vamos a agregar un servicio aquí dentro de la carpeta Service. Vamos a agregar una clase, en realidad una interfaz, y la vamos a llamar iRepository. Y nuestra interfaz va a servir como un repositorio genérico y va a tener los siguientes métodos. Vamos a tener un método IEnumerable que nos va a devolver una lista de T. T en este caso va a representar una entidad y va a devolver todos los registros que tenga en base de datos. También tenemos este otro método que va a devolver el registro por ID. Tenemos el addAssign que va a agregar un nuevo registro, el update para actualizar, el delete para eliminar, y por último tenemos este que nos devuelve una lista pero con referencias a la relación con otras entidades. O sea, en caso de ser necesario que obtengamos el objeto relacionado, pues vamos a utilizar este método para que lo devuelva como una lista. Vamos a ver más adelante cómo funciona este método. Vamos a crear ahora la implementación. Y va a ser una clase, pero esta clase va a implementar nuestra interfaz de repositorio. Obviamente aquí hay que implementarla. Acá le decimos implementar interfaz y automáticamente agrega todos los métodos que habíamos declarado anteriormente. Vamos a inyectarle aquí dos servicios. Vamos a inyectarle el data context y también dbset para poder acceder tanto a las entidades como al contexto de datos. Y aquí le creamos un método constructor para poder inyectar lo que mencionamos anteriormente, el contexto de datos y también el dbset, que es el que nos va a dar acceso a las entidades. Y vamos a ir método por método. Aquí tenemos el assign para agregar una nueva entidad que únicamente hará el llamado al dbset, agrega la entidad y guarda los cambios. Luego tenemos el delete assign, y con el delete assign vamos a recibir un ID. Vamos a buscar la entidad en base de datos y si encuentra la entidad, entonces aquí hace uso del método remove para eliminarla de la base de datos. Tenemos también el otro método que es el que devuelve la lista, que lo único que hace pues es devolver una lista asíncrona. Tenemos el get by ID. El get by ID recibe el ID y busca un registro que coincida con este ID. Este lo guarda en esta variable entidad. Si no lo encuentra, devuelve este mensaje de acá que dice que el objeto no puede ser nulo, pero si lo encuentra, entonces retorna a la entidad. Y tenemos el update assign. El update assign igual recibe una entidad y la actualiza en la base de datos. Y por último, que lo habíamos dejado por ahí de último, tenemos este método para cuando nos toque retornar
una entidad, pero con sus objetos relacionados. Entonces aquí lo agregamos y aquí pues vamos a hacer un for each y vamos a hacer uso de los includes, y al final vamos a devolver una lista asíncrona que luego veremos cuando nos toque utilizar este método. Y con eso tenemos ya un repositorio genérico que nos ayuda mucho a ahorrar código, ya que si no usáramos este repositorio genérico, tendríamos que crear una clase servicio para cada uno de las distintas entidades o de los módulos con los que vamos a trabajar. Entonces, teniendo esto, nos ahorramos el tener que crear para cada módulo un servicio. Y con este mismo repositorio podemos llamarlo y utilizarlo para cada una de las entidades que estamos usando. Entonces vamos ahora a crear los componentes y vamos a comenzar con la parte de estudiantes. Nos vamos aquí a Page y en Page vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a poner estudiantes. Y en estudiantes vamos a agregar una lista, le decimos componente de Razor, lista estudiantes. Vamos a comenzar aquí codificando la lógica y vamos a recibir una lista del objeto de tipo estudiante. Vamos a necesitar también un filtro para poder filtrar por nombre y un loading. Aquí tenemos que importar un using, una referencia, que es este de biblioteca models, pero los using nosotros los estamos colocando en otro archivo aparte para tener más organizado nuestro proyecto. Entonces nos vamos aquí al import Razor, que es donde colocamos los using, y aquí lo pegamos. Y como pueden ver, igualmente lo reconoce. Ahora tenemos que inyectar los servicios que vamos a necesitar para poder mostrar la lista de estudiantes. Y esos son, primero tenemos que hacer uso de nuestro repository, pero tenemos que mandarle como parámetro la entidad con la que vamos a trabajar. En este caso es estudiante. Y vamos a identificarlo como repository. Y luego inyectamos el snack bar, navigation manager y el dialog service para mostrar ventanas modales. Antes de todo, antes de continuar, tenemos que registrar ese servicio aquí en el programa antes de que se nos olvide y nos muestre un error a la hora de querer compilar. Y la manera correcta de inyectar aquí en el programa este servicio es pasándole por acá builder service as scoped. Aquí le escribimos tie of repository y tie of repository la clase. De esta manera ya tenemos aquí configurado el servicio de repository. Entonces regresamos al componente para continuar con nuestra lista de estudiantes y vamos a necesitar un método onInitializeAssign para cargar aquí la lista de estudiantes. Y lo primero que hace es, en caso de loading, dejarlo en true. Y aquí estamos creando la variable datos que hace el llamado al repository y ejecuta el método getAllAssign, que nos devuelve todos los registros que tenga esa tabla. Y esos registros los guardamos aquí en esta variable
estudiantes o en esta lista de estudiantes. Y una vez ya están mostrados o cargados en la lista, el loading pasa a ser falso. Vamos también a utilizar el filtro de búsqueda. Aquí le vamos a pasar estudiante. Y lo que va a hacer es, nos va a filtrar por nombre. Y tenemos otro botón, el botón agregar estudiante. Pero antes de agregarlo, me gustaría que mostráramos la lista. Así que vamos ahora a crear la lista. Le vamos a quitar este de acá, que no lo necesitamos. Y vamos a rutear primero este componente. Entonces aquí le colocamos @page y le ponemos estudiantes. Ese va a ser el nombre que va a tener nuestra ruta. Y luego vamos a agregar por acá algunos métodos que vamos a necesitar. Vamos a empezar con el método para poder crear un estudiante. Lo tenemos aquí, agregar estudiante. Esto lo que va a hacer es abrir una ventana modal con el formulario para crear un estudiante, que es este de acá, que se muestra así porque aún no hemos creado este componente. Y le mandamos, aquí le mandamos los parámetros, hay que mandarle las options, que son las configuraciones del modal. Y aquí en Dialog hacemos el llamado al componente que queremos mostrar como un diálogo modal. Y aquí obtenemos el resultado del diálogo. Si el resultado es diferente de cancel, o sea, si la operación sí se realizó, entonces recargamos la lista y navegamos de nuevo a nuestro componente de estudiantes. Y en caso de que haya ocurrido un error, pues aquí nos muestra este mensaje: ocurrió un error. Vamos a crear ahora este componente, que es el que se va a mostrar. Entonces, en la misma carpeta vamos a agregar un componente de Razor y lo vamos a llamar crear estudiante. Entonces, aquí tenemos ya el componente crear estudiante. Aquí tenemos que instanciar de nuevo la clase para que obtengamos un objeto estudiante. Hay que inyectar también los servicios, ya que vamos a tener que hacer la operación en base de datos. Por eso hacemos esta inyección aquí del repository y le pasamos como parámetro estudiante el snack bar y el navigation manager. Y hay que pasarle un parámetro de cascada que se envía cada vez que nosotros mandamos a llamar a un diálogo modal. Tenemos que inyectarle ese parámetro aquí de cascada para devolver la respuesta. También vamos a usar un mood form para validar este formulario. Y solo nos haría falta un método, que es el método que va a guardar los cambios en la base de datos. Tenemos aquí este botón guardar, que valida al formulario. Si el formulario es válido, entonces él llama a repository y agrega el nuevo estudiante. Y aquí le avisa al componente de lista que la operación fue exitosa. De lo contrario, pues nos muestra este mensaje que dice error al crear estudiante. Ahora vamos a agregar el formulario o la parte visual. Acá no tenemos que rutearlo, ya que este es una ventana modal. Entonces lo hacemos dentro de un Move Dialog y el Move Dialog se compone de un Dialog Content y un Dialog Action. En este caso vamos a usar nada más Dialog Action y aquí utilizamos el Mood Form, que es donde agregamos los controles. Aquí hacemos referencia al form
Aquí hacemos referencia al modelo que estamos usando, estudiante, este de acá. Le pasamos aquí esta etiqueta que dice crear estudiante. Acá tenemos el campo para el nombre, el campo para almacenar el código y el botón para guardar. Y si se fijan, acá en el onClick tenemos la opción de guardar. O sea que se va a ejecutar este método que se llama así, guardar, cada vez que nosotros demos clic en este botón. Y con eso tenemos lo necesario para poder crear el estudiante. Entonces ahora sí vamos a crear el formulario o la lista. Vamos a agregar la lista. Y si yo agrego la lista dentro de un mood container, ahí tenemos aquí un mood text que es el encabezado que dice lista de estudiantes. Vamos a ponerle aquí la S. Aquí tenemos un botón crear estudiante que va a ejecutar este método que es el que va a abrir el modal. Aquí tenemos un loading que va a llamar o renderizar este componente que no le hemos creado, ya lo vamos a crear. Y aquí tenemos estos errores porque estamos también llamando o invocando un método que se llama editar estudiante y otro método que se llama eliminar estudiante, que ya lo vamos a crear para tener así un CRUD completo. Aquí estamos llamando al filtro y aquí le estamos pasando la lista de estudiantes. Entonces aquí en Toolbar Content es donde hacemos lo del filtro por nombre. En el Header Content le pasamos los encabezados y en el Row Template le pasamos acá los valores que tenga este objeto. Y aquí pasamos los botones también, editar estudiante, eliminar estudiante, que son los que están mostrando estos errores acá. Entonces vamos a agregar esos métodos para que ya no nos muestre error. Vamos a crear primero el editar estudiante. Y aquí está editar estudiante que recibe un ID. Acá le ponemos nombre a ese ID, estudiante ID. Y mandamos siempre los parámetros y las opciones. Y acá el componente que vamos a abrir como ventana modal va a ser editar estudiante. Y aquí procesamos la respuesta, recargamos de nuevo la lista, mandamos este mensaje y acá navegamos de nuevo a estudiantes. Entonces vamos a crear este otro componente que se llama editar estudiante, componente de Razor, editar estudiante. Y vamos a tener aquí que crear en el code primero un parámetro que es el que le estamos enviando desde allá, que es el ID, estudiante ID, que es este parámetro de acá. Tenemos que recibirlo por acá y crear el objeto estudiante. Luego tenemos que inyectar los servicios, que son los mismos que usamos anteriormente. Aquí está el repository, pero como parámetro siempre estudiante. Entonces vamos a continuar y tenemos que pasarle un parámetro de cascada. Aquí le pasamos el mood dialog para devolver por ahí la respuesta. Y tenemos también el mood form. Aquí sí necesitamos un onInitializeAsync para cargar aquí en el objeto estudiante los datos que recuperemos con este método, el estudiante ID. Entonces aquí vamos a mostrar los datos del estudiante. Y el botón guardar, que es el que va a validar el formulario. Y va a ejecutar aquí el update async con los datos que nosotros hayamos actualizado.
Aquí volvemos la respuesta y aquí capturamos el error. Y ahora nos queda faltando nada más el diálogo. Y en el diálogo aquí únicamente le modificamos. Aquí no es crear, es editar. Y es similar al de que hicimos anteriormente de crear, ya que tiene los mismos campos. Y solo nos queda faltando, si ustedes se fijan aquí, este ya no me muestra error, solo nos queda faltando el de eliminar estudiante. Y eliminar estudiante igual recibe el ID, le mandamos el parámetro, le mandamos las opciones y hace el llamado a este componente que no tenemos, que lo vamos a hacer, y hace exactamente lo mismo. Cuando devuelve la respuesta, nos muestra recarga la lista y nos muestra este mensaje y redirecciona a la lista de estudiantes. Vamos a crear el componente. Aquí le damos a agregar componente de Razor y le vamos a poner eliminar estudiante. Tenemos que llamarlo tal y como lo definimos acá. Y creo que está mal, tenemos eliminar. Entonces vamos a corregir eso. Para no tener problemas. Y ahora sí. Está nuestro eliminar estudiante. Esto de acá no lo necesitamos. Y aquí vamos a empezar mandando el parámetro o recuperando el parámetro que nos envían. Ahí lo recuperamos. Necesitamos también el objeto estudiante y los servicios que siempre hemos estado inyectando. Y siempre el repository, el objeto, el parámetro que le vamos a enviar aquí es estudiante. De igual forma, cuando inicie el componente, vamos a cargar el objeto, vamos a hacer un repository por ID, mandándole este parámetro. Y el objeto que nos retorne lo vamos a guardar acá, en esta variable estudiante. Y aquí vamos a tener dos métodos más. El método eliminar, que va a hacer la operación de eliminarlo en la base de datos. Aquí está el repository, delete async. Y aquí confirma la operación. Y acá pues el mensaje en caso de que llegue a fallar la operación en base de datos. Y otro método más en caso de que nosotros queramos cancelar el diálogo o cancelar la operación de borrado. Aquí tenemos este método cancelar que únicamente redirecciona a la lista de estudiantes. Vamos aquí a agregarle el diálogo, que únicamente es un mensaje de advertencia donde le pregunta al usuario si está seguro de eliminar el registro. Y aquí está el diálogo, aquí está el mensaje, estás a punto de eliminar este registro y las opciones, cancelar o eliminar, que desencadenan estos dos métodos de acá, eliminar y cancelar. Ya con esto, ya si regresamos a nuestra lista, vemos que ya no tiene errores, solo tiene un warning que existe de acá porque claro, loading no existe. Vamos a crear entonces loading y este lo vamos a hacer no dentro de page, sino que lo vamos, o mejor dicho, sí dentro de page, pero fuera de una carpeta, ya que este va a ser reutilizable en todos los componentes, no pertenece a un módulo en específico. Entonces lo vamos a crear por aquí, lo llamamos loading, este va a ser un componente genérico o compartido,
Lo vamos a compartir entre todos los componentes de la aplicación. Y nuestro loading únicamente va a mostrar este componente o este control de Mood Blazor, que es un Mood Progress Circular, y aquí le definimos el color que va a tener, el tamaño, etcétera, etcétera, y la ubicación donde se va a mostrar. Aquí lo guardamos. Si yo regreso a la lista de estudiantes, vamos a ver cómo ahora sí lo reconoce y ya no me aparece la advertencia. Con eso ya estamos listos para poder visualizar la lista de estudiantes. Solo hay que confirmar que tengamos la opción acá en el menú. Vamos aquí a Layout, Nav Menú, y aquí está ya nuestro Nav Link que nos redirige a estudiantes. Entonces vamos aquí a correr el proyecto. Y bien, aquí ya tenemos desplegada la aplicación. Vamos a ingresar con nuestro usuario. Aquí ya pudimos entrar. Vamos a ir a la pestaña de estudiantes que aparece Loading. Y claro, como no tenemos ninguno, pues nos aparece vacía la lista. Vamos a empezar a agregar. Le damos aquí en crear estudiante. Y aquí está el formulario modal. Y a nuestro estudiante vamos a poner Juan Pérez. Y le vamos a poner cualquier código. Si le damos en guardar, vemos que se ha creado exitosamente. Vamos a crear otro. Le vamos a poner María Aguilera. Código 4321. Guardar. Perfecto. Vamos a editar a Juan Pérez Reyes. Guardar. Aquí le vamos a editar a María también. Le vamos a meter a José. Le vamos a cambiar también el código. Y vemos que funciona perfectamente. Y vamos a probar eliminar también. Le vamos a poner el de nombre borrame. Código 1222. Guardar. Y le damos clic en eliminar y este es el diálogo para eliminar. Si yo lo doy cancelar, cancela. Si yo lo doy eliminar, elimina. Y también lo puedo buscar por nombre. Por ejemplo, si yo le pongo Agui, aquí me filtra a María José Aguilera. Si yo lo busco por Juan, también me filtra aquí Juan Pérez Reyes. Entonces tenemos ya este CRUD que funciona perfectamente. Bien, ya tenemos la parte de estudiantes, así que vamos a trabajar ahora en la parte de los libros. Acá en nuestra carpeta Page ya tenemos la carpeta Perfil. Vamos a agregar otra carpeta para la parte de los libros. Entonces aquí agregamos esta carpeta y le ponemos libros. Dentro del libro vamos a agregar el primer componente, que va a ser la lista de libros. Bien, aquí tenemos ya nuestro componente y en la parte de code vamos a pasarle las variables que vamos a necesitar. Vamos a tener que crear acá esta lista de tipo libro que vamos a llamar libros. Vamos a ponerle un filtro para permitirle la búsqueda y el loading que siempre estamos mostrando mientras cargan los registros. Vamos a inyectar también los servicios que siempre hemos estado utilizando. Ahí están nuestros servicios y hay que destacar siempre que aquí estamos inyectando repository, pero le estamos pasando la entidad libro
como parámetro. Luego tenemos el onInitializeAssign, que lo vamos a sobreescribir. Esto es lo que indica esta palabra override. Vamos a sobreescribir este método. Vamos a cargar aquí el loading. Vamos a dejarlo en true. Y una vez carguen ya los datos, la información de los libros, vamos a utilizar este método, que si lo recuerdan, el getOutWithIncludes. Vamos a verlo por acá para revisar esta parte. Y ese es el método que me permite, que definimos por último, que me permite poder acceder a las categorías relacionadas. Es este último método de acá. Entonces acá lo necesito porque libro tiene una relación con categoría. Entonces cuando yo recupere los libros, quiero que también vengan las categorías que están relacionadas a ese libro. Entonces, este es el que hace la típica instrucción de include, que es ya muy conocida en Entity Framework. Entonces hacemos ese include para que nos incluya la categoría y luego mostramos esos datos en una lista y lo guardamos en esta lista que declaramos acá arriba. Y luego, una vez ya se han cargado los datos, este loading pasa a ser false. Vamos ahora a colocar este método por acá, que es el método del filtro. Le vamos a pasar un objeto tipo libro y luego él va a hacer el filtrado cuando encuentre alguna coincidencia con el título del libro. Y tenemos también el método agregar libro. Agregar libro lo que hace es abrir el modal. Aquí le manda los parámetros, las opciones. Acá hacemos el llamado a este componente, que es el que nos va a permitir ingresar los datos del libro. Y luego nos va a devolver un resultado. Si es diferente de cancel, entonces va a actualizar la lista, perdón. Y aquí va a redireccionar al componente. Y acá pues capturaría el error. Vamos a crear este componente. Agregamos un nuevo componente y lo llamamos crear libro. Y en crear libro vamos a necesitar pasarle primero el objeto libro. Vamos a crear un nuevo libro. Tenemos que pasarle una lista de categorías para que él pueda seleccionar la categoría a la que pertenece el libro. Vamos a pasarle este mood form para validar el formulario. Y también está aquí variable date para almacenar la fecha. Vamos a pasarle ahora los servicios que necesitamos en este componente, que son todos, solo que acá el repository, vamos a necesitar un repository para libro y un repository para categoría, porque necesitaremos recuperar las categorías. Y los otros que son Snackbar, Navigation Manager, y este es el parámetro de cascada que siempre tenemos que inyectarlo en las ventanas modales. Al inicializar el componente, necesitamos pasarle la lista de categorías. Entonces aquí estamos haciendo el llamado al repositorio de categoría, que en realidad es el repositorio genérico, pero pasándole como parámetro esta entidad categoría, y le pedimos que nos devuelva la lista. Y tenemos un botón guardar, que es el que va a hacer la operación en base de datos. Aquí tenemos nuestro botón guardar, que va a validar el formulario. Si el formulario es válido, al libro él le agrega acá fecha de publicación, le agrega el valor que encuentre en date, que es donde estamos por acá guardando la fecha. Luego hace el llamado a repository, ejecuta el método addAssign y le pasamos el libro. Y luego muestra el mensaje de confirmación.
y envía la respuesta a la lista de libros. Y aquí, en caso de que ocurra un error, pues él lo captura y lo muestra en pantalla. Vamos ahora con el formulario, el Mood Dialog. Y el formulario lo que contiene, pues aquí es este Mood Text, que es una etiqueta, un encabezado que va a decir crear libro. Y luego los campos, que son título, código, autor, todos estos son de tipo string. Acá tenemos un Mood Date Picker, que es un control de fecha para seleccionar fecha, año y día. Luego tenemos un Numeric Field para la cantidad. Y aquí tenemos un Mood Select que nos permite seleccionar una categoría dentro de las categorías existentes. Y por último tenemos acá el botón guardar. Eso vendría siendo nuestro formulario para crear un libro. Vamos a regresar aquí al componente, lista de libros. Y también vemos que tenemos un método para editar libros. Entonces vamos a crear ese método. Vamos a agregarle esa funcionalidad aquí a nuestro componente. Y aquí lo tenemos. El editar libro va a recibir un ID como parámetro, el ID del libro. Aquí lo estamos enviando al diálogo. Aquí le mandamos las opciones. Acá mostramos el componente que tenemos que crear. Entonces venimos acá y creamos un nuevo componente y lo llamamos editar libro. Ahora entramos a editar libro y es muy parecida la funcionalidad al de crear libro. Tenemos que acá pasarle el parámetro ID libro. También tenemos que cargar la lista de categorías, el libro, el objeto, tenemos que instanciarlo y acá guardar la fecha en caso de que el usuario quiera modificar la fecha. Luego le pasamos los mismos servicios que hemos visto anteriormente. Le pasamos el repositorio del libro y el repositorio de categoría. Muy importante eso, poder diferenciarlos. Y acá hay un mood form para validar el formulario. Y siempre en el método que inicializa el componente, el onInitializeAssign, vamos a cargar la lista de categorías y vamos a cargar también el libro que recibamos como parámetro. De acuerdo al ID que recibamos, vamos a ir a buscar un libro en nuestra base de datos y le vamos a mostrar esa información en el formulario. Y tenemos también un método guardar. Y tenemos el método guardar que va a validar el formulario. Si es válido, entonces aquí hace la operación de asignarle la fecha al campo fecha publicación. Y aquí llamamos y ejecutamos el método updateAssign. Y aquí volvemos la información, la respuesta a nuestro componente lista de libros. Y lista de libros, una vez reciba aquí la respuesta, si la respuesta es diferente de cancel, entonces aquí va a actualizar la lista y va a redireccionar al componente. Pero en editar nos falta el formulario. Aquí tenemos el componente y es muy similar al de crear. Lo único que cambia es que aquí dice editar libro. Luego los campos son los mismos, código, autor, fecha de publicación, cantidad, categoría, con los mismos tipos de controles. Acá está la lista para seleccionar la categoría y el botón guardar.
Regresamos entonces a la lista de libros y nos falta todavía un método. Y en eliminar libro le pasamos de igual forma el ID. Acá le mandamos el ID como parámetro, las opciones del modal. Y aquí llamamos al componente. Tenemos que crear ese componente. Y aquí le pasamos el componente de Razor que se va a llamar eliminar libro. Y aquí únicamente necesitamos el parámetro que nos están enviando, que es el libro ID, y instanciar el objeto libro. Vamos a inyectar aquí los servicios. Inyectamos el repositorio del libro. Una vez inicie el componente, acá cargamos el libro de acuerdo al ID que recibamos. Y luego tenemos dos métodos. Tenemos dos métodos más. Uno es el método de eliminar, que va a ir al repositorio y va a hacer un delete assign del ID del libro. Y aquí vamos a guardar, a retornar una respuesta. Y tenemos el método cancelar, que lo único que hace es redirigirnos nuevamente a la lista. Y vamos a agregar ahora el código del formulario, el código ModBlazor, y que es un mood dialog que aquí nos pregunta, es similar al que vimos anteriormente para estudiantes, nos pregunta si estamos seguros. Acá nos lanza esta advertencia y luego nos muestra esos dos botones, cancelar o eliminar. Ahora sí, regresamos a lista de libros, ya para crear el formulario, para poder mostrar la lista. Y como siempre, la vamos a mostrar dentro de un mood container. Entonces regresamos a lista de libros y vemos que aquí no tenemos todavía la parte de la interfaz, la parte del formulario. Y le pasamos aquí dentro de este mood container la lista de libros. Acá le pintamos este botón, agregar libro. Luego hay un if, si el loading es true, entonces va a mostrar el componente loading. Si es de lo contrario, mostramos la tabla. Aquí le pasamos los libros. Aquí llamamos el filtro. Aquí tenemos también este botoncito acá para el filtro. Y estos son los distintos campos en el header content. Y por acá está lo que vamos a mostrar la información, ya sea el código, el título, el autor, la fecha de publicación, aquí con formato de string, la cantidad, el nombre de la categoría y estos dos botones que son editar libro y eliminar libro. Y ahora lo único que nos queda faltando es rutear este componente. ¿Cómo lo ruteamos? Pues muy fácil, solo tenemos que poner acá arriba @pages. Solo colocamos acá arriba @page y en la ruta le ponemos libros. Vamos a guardar los cambios y vamos a probar a ver cómo se ve ahora nuestro módulo de libros. Y aquí tenemos ya nuestra aplicación ejecutándose. Vamos a ingresar nuestro usuario. Y vamos a entrar a la parte de préstamos, o más bien a la parte de libros, que es con la que estábamos trabajando. Y aquí por ahora no tenemos ningún libro. Vamos a ingresar algunos. Vamos a comenzar con Metamorfosis.
Aquí le ponemos cualquier código. El autor le vamos a poner Franz Kafka. Acá seleccionamos la fecha. Podemos incluso seleccionar el año con este control, que es muy fácil de usar. Y aquí voy a suponer la fecha porque no la tengo. Cantidad le podemos poner 5. Y aquí se ha creado nuestro registro, la película que acabamos de ingresar. Vamos a probar la edición. Ya tenemos los datos. Y vamos a editar, por ejemplo, la categoría. Lo vamos a poner en novela. Y si guardamos, vemos que se ha cambiado automáticamente a novela. Vamos a crear uno, pero para poder eliminarlo, vamos a ponerle aquí prueba. Código le ponemos cualquier número. Autor de prueba. La fecha le dejamos la fecha actual. Cantidad le ponemos 5 y categoría drama. Vamos a guardar. Aquí se creó. Y vamos a probar la eliminación. Si cancelamos, él cancela la operación. Y si elimina, acá se ha eliminado. De esta forma vemos que funciona el CRUD que acabamos de implementar. Nos queda faltando la parte de préstamos. Vamos a continuar ahora con la parte de préstamos. Vamos a crear una carpeta dentro de Pages, a la que vamos a llamar préstamos. Y ahí dentro de préstamo vamos a crear nuestra lista de préstamos. Agregamos el componente, le llamamos lista préstamos. Acá le damos a agregar. Y en la parte de code vamos a agregar las diferentes variables que vamos a necesitar. Acá tenemos una lista de préstamos, el filtro, el loading que le hemos venido utilizando. Y aquí tenemos que instanciar también la clase préstamo. Vamos a inyectar también el repository, el de préstamo, y vamos también a hacer un repository de libro, ya que necesitamos hacer unas operaciones con el libro cada vez que hagamos un préstamo. Serían las operaciones de inventario, que ya lo vamos a ver. Vamos a comenzar con este método, el onInitializeAssign. Vamos a mostrar primero loading. Luego acá tenemos la parte de los datos, donde vamos a hacer uso de nuestro método para obtener estas entidades que están relacionadas como libro y estudiante. Lo que significa es que cada vez que recuperemos los préstamos, vamos a incluir en ese query el libro y el estudiante que corresponde a cada préstamo. Luego acá vamos a ordenarlos de forma descendente para que primero se nos muestre los préstamos que han sido recién adquiridos. Y luego hacemos un for each para que en cada préstamo apliquemos la validación del estado. ¿Y qué es la validación del estado? Vamos a validar en qué estado se encuentra cada préstamo. Acá tenemos el método validar estado, que lo que va a hacer es que si el estado está en pendiente y la fecha de evolución es menor a la fecha actual, entonces el estado del préstamo es vencido. Y acá el Await Repository actualiza el estado del préstamo. Vamos a validar que los préstamos no estén vencidos. Y una vez hecho esto, pues el loading, una vez haya cargado por acá todos los préstamos, este loading pasa a ser false. Vamos a tener un filtro también. Filter fonts. Acá tenemos la función o el procedimiento que nos ayuda con el filtro. Y vamos a tener también un método para agregar un nuevo préstamo.
Acá lo agregamos y vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo con los diálogos modales. Enviamos los parámetros, las opciones y aquí hacemos el llamado al componente que va a mostrar el formulario para crear un préstamo. Vamos a crear ese componente. Aquí en componente Razor venimos y crear préstamo. Vamos a necesitar dos listas, que son la lista de estudiantes y la lista de libros. Y también vamos a necesitar el objeto préstamo. Se lo vamos a pasar por aquí y también el form para validar el formulario. Y tenemos esta variable de selected option para guardar ahí la opción que seleccionemos a la hora de elegir un préstamo. Vamos a inyectar también los servicios. Y tenemos también que cuando nuestro componente arranque en este método, vamos a tener que cargar los libros y cargar también los estudiantes. Y si vemos acá, hacemos la inyección del repository, pero con tres entidades. Necesitamos préstamo, estudiante y libro. Luego tenemos por acá el botón guardar. Y que el botón guardar valida el formulario y luego acá confirma que haya el inventario para que verifique si hay existencias de ese libro que nos están solicitando. Entonces vamos a agregar el confirmar inventario, que confirmar inventario lo que hace es accede aquí al repositorio, al libro, a la base de datos, busca ese libro. Acá, si lo encuentra, verifica primero que la cantidad sea mayor a cero. En caso de que sea menor a cero, él muestra este mensaje, no hay suficientes copias del libro para prestar. Y acá también al libro, en caso de que sí tenga las suficientes existencias, le disminuye la cantidad. Y aquí actualiza el valor actual del libro. Y en el estado de préstamo le pasa la opción seleccionada, que es la variable que vimos anteriormente, en donde controla el estado de cada préstamo. Y aquí pues agrega el préstamo y con este mensaje lo confirma. Y una vez confirma inventario, devuelve la respuesta al componente lista de préstamos. Y con eso tenemos ya la parte lógica del componente para crear un préstamo. Vamos ahora a agregar el formulario, siempre con un Move Dialog. Acá dentro del Content, veremos aquí el formulario préstamo. Y acá tenemos el Select para el estudiante, donde el usuario va a elegir el estudiante al que se le va a hacer el préstamo del libro. Y este Select es el Select para elegir el libro que se va a prestar. Y aquí tenemos este Selected Option que puede elegir el usuario entre estas tres opciones: pendiente, devuelto o vencido. Y por último tenemos este botón aquí de guardar para guardar los cambios en la base de datos. Con esto tendríamos ya nuestro crear préstamo. Ahora nos falta el editar préstamo. Entonces regresamos aquí a la lista de préstamos y en lista de préstamos tenemos que elegir acá y agregar este método que también envía al formulario. Tenemos que crear el componente editar préstamo. Acá nos venimos componente de Razor y le ponemos editar préstamo. A editar préstamo le pasamos acá
Estas variables tenemos que recibir el parámetro y tener la lista de estudiantes y de libros para poder modificarlo, y el préstamo obviamente, y con esta selected option manejamos el estado. Vamos a hacer las inyecciones luego de eso, que son las mismas que utilizamos para el de crear. Tenemos también el parámetro de cascada y el mood form, que siempre hemos venido usando. Y al momento de inicializar el componente, acá cargamos la lista de estudiantes, los libros y el préstamo, que lo vamos a buscar de acuerdo al ID que recibamos como parámetro. Eso es lo que vamos a cargar cuando inicialice nuestro componente. Y tenemos también un botón guardar para guardar los cambios que efectuemos en este formulario. Aquí validamos el formulario y el estado del préstamo. Lo cambiamos, lo actualizamos. Aquí se hace ya el cambio en base de datos y se devuelve la respuesta al formulario principal, que es lista de préstamos. Y en la parte del formulario es idéntico al de crear préstamo. Entonces aquí prácticamente es lo mismo. Nos muestra acá la lista desplegable donde vamos a elegir un estudiante, la otra lista donde vamos a elegir un libro y la opción donde vamos a elegir el estado en el que se encuentra el préstamo. Con eso ya tenemos nuestro componente editar préstamo. Vamos a completar ahora la lista de préstamos y vamos a tener acá otro método más que vamos a llamar devolución, que lo vamos a utilizar cada vez que un estudiante nos devuelva un libro. Vamos a recibir primero el ID, luego tenemos este otro método por acá que es el repositorio. Vamos a buscar el préstamo que corresponda a ese ID. Si encontramos el préstamo, aquí le vamos a modificar el estado a devuelto, le vamos a modificar la fecha de devolución, le vamos a poner la fecha actual en la cual se está devolviendo y vamos acá a actualizar el inventario. Ese método de actualizar inventario aún no lo tenemos, pero lo vamos a agregar por acá, porque actualizar inventario lo que va a hacer es que va a obtener el libro y aquí va a incrementar la cantidad, ya que la cantidad que había de libro disponible va a incrementar. Y aquí guardamos en base de datos. Una vez habiendo actualizado el inventario, acá actualizamos el préstamo y mandamos los mensajes de confirmación y recargamos la lista nuevamente. Y por último, tengo también un método que me ayuda a que los estados tengan un color personalizado. Aquí tenemos este get estado color que recibe el estado. Y de acuerdo, por ejemplo, cuando es devuelto, me muestra un color success, que es un color verde. Si es el estado es pendiente, me devuelve un color warning, que es un amarillo. Y si el estado es vencido, me devuelve color error, que es de color rojo. De esa manera vamos a estar personalizando el color de cada estado. Con esto ya únicamente me falta mostrar la lista. Y la lista la mostramos en un mood container, como hemos venido mostrando todas las listas anteriormente. Aquí tenemos el mood container. Aquí está nuestro botón agregar préstamo. El loading está cargando. Cuando todavía no encuentre los registros o no los haya cargado. Y luego pintamos el mood table con su filtro. Y acá tenemos los encabezados, que son libro, estudiante, fecha préstamo, fecha de devolución y el estado. Acá muestra los datos y esto es lo que les mencionaba de los estados, que él va a ejecutar este método y de acuerdo al estado en el que se encuentre el préstamo, él va a devolver este estado con un color diferente. Y aquí tenemos estos botones, editar préstamo y el botón para devolución.
Ahora solo nos queda rutear este componente. Entonces venimos por acá, le decimos page y le ponemos nuestra pleca y le decimos acá préstamos. Y con eso ya nuestro sistema de préstamos está ya actualizado. Vamos ahora a ejecutarlo. Aquí ya ha desplegado nuestra aplicación, entonces vamos a ingresar el usuario y la contraseña. Aquí ya nos da la bienvenida y si accedo a préstamos, acá me muestra la lista vacía porque todavía no hemos ejecutado ningún préstamo. Entonces aquí en nuevo préstamo buscamos un estudiante, seleccionamos un estudiante y tenemos un único libro. Vamos a asignarle ese libro y le damos aquí en pendiente. Guardamos acá los cambios y ya el préstamo se ha creado exitosamente. Y si vemos acá el estado está en amarillo, está en pendiente. Vamos a agregar otro préstamo. Seleccionamos a la otra estudiante, el mismo libro. Acá le damos clic en pendiente y guardamos la información del préstamo. Si yo reviso la cantidad de libros, debe de estar en 3 porque lo habíamos definido en 5. Voy acá a libros y efectivamente la cantidad ahora es 3. Vamos a hacer la operación de devolver un libro, o mejor dicho, vamos a probar primero la parte de inventario. Vamos a suponer que este mismo estudiante quiere otro libro. Entonces aquí ya tenemos 3, debería de irse disminuyendo y vamos a ver acá en libros. Actualmente está en 2. Voy a crear otro libro mejor, pero solo voy a crear una copia. Entonces vamos a crear este libro. Ponemos aquí el autor. La fecha creo que no importa. En la cantidad le vamos a poner 1. Y en la categoría le ponemos novela. Y aquí está. Ahora lo que quiero probar con este libro, por eso lo definí como 1, es el inventario. ¿Qué pasa si me solicitan varias unidades de este libro? Vamos a la parte de préstamos. Vamos a suponer que este estudiante me solicita prestado este libro. Aquí se pudo hacer ya que había una unidad. Vamos a buscar aquí en libros y vemos que la cantidad actual es de 0. Entonces regresamos a préstamos y vamos a tratar de prestar ese mismo libro. Voy para donde María José, el libro es Cementerio de Mascotas. Le voy acá pendiente, guardar y acá me muestra el mensaje. No hay suficientes copias del libro para prestar. Esto lo hicimos únicamente para verificar que estuviera funcionando esta validación de la existencia de cada libro. ¿Qué pasa ahora si yo manipulo por acá y el usuario Juan Pérez Reyes devuelve este libro? Ven que la fecha es la misma fecha de préstamo y si nos vamos aquí al libro, ahora está en 1. Entonces vamos a intentar prestárselo a la otra estudiante. Vamos a ponerlo por acá. Y aquí ya debería de podérmelo prestar. Y perfecto. Ahora sí, se pudo realizar el préstamo. Y si reviso nuevamente la lista de libros, ahora está en 0. Y así tenemos ya completo nuestra gestión de préstamos. Acá teníamos la parte de editar, que yo podría editar, por ejemplo, si me equivoqué en el nombre del estudiante, o si me equivoqué en el nombre del libro, o en el estado. Entonces yo podría modificarlo por acá. Y únicamente nos queda faltando agregar la parte de los usuarios para poder agregar nuevos usuarios.
Y nos queda faltando ya para terminar la parte de usuarios, para ver los usuarios que tenemos en el sistema y darle mantenimiento a esa parte. Entonces vamos a crear una carpeta, aquí siempre dentro de Page. Vamos a crear un componente y le vamos a poner lista usuarios. Y dentro de la lista de usuarios es bastante similar a lo que hemos venido haciendo. Acá tenemos nuestras variables. Vamos a necesitar la lista de usuarios, el filtro y el loading, como lo hemos venido haciendo anteriormente. Luego acá vamos a inyectar los servicios, el repository que va a ser de la entidad de usuario. Y aquí vamos a cargar luego en el on initialized async. Acá vamos a cargar los datos, a cargar la lista de usuario. Para ello vamos a usar el repositorio. Luego tenemos también el filtro. Acá tenemos nuestro método para filtro, solo que aquí no le vamos a pasar el préstamo. Únicamente lo tomamos prestado para no copiarlo todo. Le pasamos desde el usuario y aquí obviamente el usuario es en la propiedad name o nombre donde vamos a hacer la comparación. Tenemos también el método para crear un usuario que funciona igual a como lo hemos venido explicando anteriormente. Y también tenemos el otro método para eliminar usuarios, que también ya hemos visto un ejemplo de cómo funciona. Que es básicamente lo mismo, solo que acá recibe un parámetro y ese parámetro tiene que enviarlo al formulario modal. Ahora nos queda crear estos componentes para que no nos aparezcan ahí esos errores. Y acá lista de usuarios. No, vamos a crear la carpeta porque no la habíamos creado. Entonces ahora sí tenemos la carpeta de usuarios. Vamos a mover nuestra lista de usuarios para estar más ordenados. La movemos aquí dentro de la carpeta donde siempre tuvo que estar. Y ahora vamos a crear los componentes que nos faltan. Vamos a empezar por crear usuario. Agregamos primero la parte de la lógica. Acá tenemos que instanciar usuario. Acá inyectamos el servicio, el repositorio de usuario y el formulario, el form. Vamos ahora a tener nuestro método para guardar el usuario que valida el formulario y aquí hace el llamado al add assign, que es el que guarda el usuario nuevo en la base de datos. Y tenemos también el formulario, el diálogo, que es un mod dialog y aquí están los valores que son nombre, correo y password. Tenemos el otro componente que es el de eliminar usuario. Aquí en agregar vamos a agregar el nuevo componente y lo nombramos eliminar usuario. Y tenemos ya el eliminar usuario. De igual forma, tiene la misma estructura. Acá recibe el parámetro. Acá instanciamos el objeto usuario y el repository es para la entidad de usuario. Y cargamos el usuario que encontremos con ese ID. Tenemos un método eliminar. Aquí está el método eliminar. Y un método también cancelar necesitamos.
por si el usuario decide cancelar la operación de eliminar. Acá lo tenemos, únicamente navega a usuarios. Vamos ahora a agregar el formulario de diálogo. Acá lo tenemos. Acá es igual a los otros que hemos venido haciendo para eliminar. Únicamente pregunta si estamos seguros y tiene las opciones para cancelar y para eliminar. Volvemos a la lista y es en la lista de usuarios que tenemos pendiente el poder mostrar la lista. Entonces aquí copiamos y en lista de usuarios, en la parte visual, aquí tenemos obviamente el botón para crear usuarios, el loading, y acá está nuestra tabla que se llena desde usuarios, el filtro, acá están los encabezados y acá son los datos que estamos llenando. Y acá está nuestro botón que elimina los usuarios llamando a este método, que es este método de acá, eliminar usuario. Ahora solo nos resta enrutar este componente. Y si lo enrutamos, le damos aquí @page leca usuarios, tenemos ya enrutado nuestro componente. Vamos a ejecutar el proyecto. Y aquí tenemos ya nuestro formulario. Vamos a acceder con nuestro usuario. Le pasamos también la contraseña. Y si accedemos a la opción de usuarios, aquí ya nos carga la lista con el único usuario que tenemos, que es el que creamos por medio del seeder. Vamos a agregar otro usuario. Vamos a pasarle acá mi nombre. Pasamos el correo. Y la contraseña, le ponemos ahí cualquier cosa. Si le damos guardar, acá se ha creado el nuevo usuario. Y si yo quisiera darle de baja, únicamente le doy a la X y aquí me pregunta si lo quiero cancelar o lo quiero eliminar. De esa manera hemos implementado una gestión bastante sencilla de usuarios, pero que para fines educativos, para este tutorial, pues nos sirve de mucha ayuda. Y con esto estaríamos llegando al final. Para hacer un resumen total de lo que hemos hecho, pues hemos creado este sistema de biblioteca donde nos permite poder hacer préstamos, registrar estudiantes, registrar libros, llevar un control del inventario. Así que es un sistema sencillo pero funcional que puede ser de mucha ayuda en la organización y la administración de una biblioteca. Sin nada más que decir, únicamente me resta pedirles que se suscriban al canal, le den me gusta al video. Y con esto llegamos al final de este tutorial. Espero que les sea de mucha ayuda. No me resta más que despedirme y desearles muchos éxitos a la hora de que realicen este tutorial. Nos vemos en el siguiente video.